Las ectoparasitosis han afectado al hombre desde la antigüedad y las epidemias se han relacionado con periodos de guerra, hacinamiento y deficientes condiciones sanitarias. Una amplia variedad de agentes parasitarios son capaces de comprometer la piel y ofaneras del ser humano. Nosotros nos referiremos específicamente a la escabiosis y pediculosis, ya que son altamente prevalentes y transmisibles, pero a menudo también mal o subdiagnosticadas. La escabiosis o sarna es una ectoparasitosis producida por un ácaro denominado Sarcoptes scabei, variedad hominis. Es un parásito obligado humano, muy contagiosa. El contagio es de persona a persona, muy poco frecuente por fomites, con una distribución mundial con epidemias cada 30 años y una prevalencia desconocida, si bien se estima que existen alrededor de 300 millones de casos anuales en el mundo. Clínicamente se caracteriza por presencia de prurito, más severo por la noche, debido a la sensibilización, y lesiones primarias y secundarias. Las lesiones primarias son las típicas galerías, surcos o túneles, que son patognomónicas y que consisten en lesiones lineales de 0,5 a 1,5 centímetros, la presencia también de vesículas, nódulos inflamatorios y lesiones secundarias que son las pápulas urticarianas, la eczematización y la infección secundaria por el rascado. El Sarcoptes scabei, variedad hominis, es de color grisáceo, con forma oval muy parecida a una tortuga, con 8 patas. Las anteriores terminan en ganchos con ventosa para fijarse a la piel. La hembra, que propaga la afección y produce las manifestaciones clínicas, mide 350 a 450 micras de largo por 400 de ancho. El macho es más pequeño y muere después de la cópula. Cuando la hembra es fecundada, rápidamente cava un surco, galería o túnel subcórneo, avanzando 2 a 3 milímetros por día y depositando 2 a 4 huevos diariamente, o sea, alrededor de 10 a 25 en total. 30 días después, aproximadamente, la hembra muere. Se necesitan alrededor de 10 ácaros para causar la infestación. Con respecto al ciclo biológico, el Sarcoptes scabei pasa por 4 estadios: huevo, larva, ninfa y adulto. Una vez que las hembras depositan en los túneles los huevos, estos eclosionan en 3 a 8 días, transformándose en larvas que migran a la superficie horadando el estrato córneo. Estas larvas, luego de 2 a 3 días, mudan a otro estadio que es el de ninfas, y las ninfas posteriormente se transforman en adultos y luego comienza nuevamente el ciclo biológico. El periodo de incubación en la primera infestación es de 7 a 10 días y en los restantes el prurito comienza a las 24 horas. Existe por lo tanto una sensibilización al ácaro demostrable con intradermorreacción, de lo que se deduce que en la patogenia juega un rol importante la sensibilización alérgica al ácaro, que sería la responsable del prurito y de alguna de las manifestaciones clínicas. La infestación produce un aumento de los niveles séricos de inmunoglobulina G, M y E, con test cutáneos positivos en infestaciones de al menos 3 meses de evolución, y se negativizan al menos al año pasado esta. Con respecto a la clínica, el síntoma primordial de esta parasitosis es el prurito, que se acentúa por la noche por acción mecánica del parásito
es decir, su propio movimiento de avance, o por el fenómeno de sensibilización. Dura 4 a 6 semanas aproximadamente. Este antecedente clínico en su grupo familiar o comunidad también es muy importante para el diagnóstico. Además del prurito, también tenemos lesiones primarias y lesiones secundarias. Dentro de las lesiones primarias, galerías, surcos o túneles, pápulas, vesículas, pápulas urticarianas y nódulos inflamatorios. Y en las lesiones secundarias encontramos eczematización, infección secundaria y sarna enmascarada o de incógnito. Presenta una distribución regional y simétrica, afectando con predilección los pliegues, espacios interdigitales, flexura de las muñecas, codo, pared abdominal, región periumbilical, nalgas, pliegue anterior y posterior de axila, flancos y genitales, sobre todo en piel de escroto y pene. El surco, galería o túnel acariano es una línea sinuosa descamativa grisácea que tiene una extensión de 0,5 milímetros a 2 centímetros de largo, con un extremo más saliente y vesiculoso que representa la vesícula perlada de Bassem, punto de entrada del ácaro. Dentro del surco se encuentra la eminencia acariana, que es el lugar donde está el ácaro. Puede ser difícil la identificación como consecuencia de la excavación por el rascado. A lo largo de las galerías se observan puntos negruzcos que corresponden a los orificios de salida de las larvas y a las deposiciones parasitarias. El número de galerías es variable. Puede ser de 1 a 500, con un promedio de 12 por individuo. En cuanto a la pápula acariana, estas se localizan especialmente en los genitales masculinos, piel de escroto y del pene. A menudo se hallan escoriadas como consecuencia del rascado. Estas representan la invasión temporaria de las larvas. Las vesículas pueden ser habitadas por las hembras fecundadas o deshabitadas por un mecanismo hiperérgico, por sensibilización del huésped. Se localizan en la pared abdominal, antebrazos, espacios interdigitales, plantas y talones del lactante. Pueden complicarse convirtiéndose en pústulas. Con respecto a los nódulos, estos se localizan más frecuentemente en escroto, axila y abdomen. Miden hasta 1 centímetro de diámetro. Están acompañados de un prurito feroz y habitualmente posterior al correcto tratamiento. Corresponde a lesiones deshabitadas y por lo tanto mediadas por mecanismos hiperérgicos, demostrables a la histopatología por un infiltrado compuesto por linfocitos y eosinófilos. La escabiosis en los lactantes es diferente a los adultos, ya que la localización de las lesiones varía. Es más frecuente en cara, cuero cabelludo, palmas y plantas, así como su morfología. Existen más pápulas, pústulas y vesículas, pudiéndose observar también nódulos en genitales. La sarna o escabiosis costrosa, también denominada noruega, suele afectar pacientes inmunocomprometidos, diabéticos, con neuropatías o pacientes física o mentalmente discapacitados, por ejemplo, síndrome de Down.
y en individuos bajo tratamiento con inmunosupresores como metotrexate, tacrolimus, micofenolato de mofetilo o ciclosporina. Se caracteriza por una grave infestación de ácaros de miles a millones y por lo tanto es altamente contagiosa. Su presentación clínica consiste en placas queratóxicas de aspecto costroso, agrietado y fisurado, pero con un prurito de mediana o escasa intensidad. En cuanto a las complicaciones, las lesiones que se producen por el rascado al ser una dermatosis muy pruriginosa, sumado a la higiene deficitaria, podemos encontrar una infección bacteriana secundaria. Esto no es infrecuente, ya sea por Streptococcus pyogenes o por estafilococo. La presencia entonces a veces es frecuente la presencia de foliculitis, forúnculo, impetigo ampollar, linfangitis, ectima, etc. También otra complicación es la persistencia de lesiones nodulares en escroto, axila, abdomen de hasta 1 centímetro de diámetro acompañados de un prurito feroz y habitualmente posterior al correcto tratamiento, ¿no es cierto? Bueno, estas son lesiones deshabitadas, por lo tanto están mediadas por mecanismos hiperérgicos. Otra complicación es la eczematización y esta se produce por el rascado como consecuencia a los agentes utilizados para el tratamiento o a su abuso. Es más frecuente en niños con antecedente de atopía y en lactantes, sobre todo en mejillas. Por último, hay que tener en cuenta una complicación grave que es la glomerulonefritis post-estreptocócica. Para el diagnóstico, tanto la historia epidemiológica como la aparición de prurito típicamente nocturno y la distribución de las lesiones nos pondrán sobre la sospecha de la enfermedad. El diagnóstico nos los dará la visualización de los surcos, galerías o túneles en las áreas cutáneas características. La confirmación la obtendremos a través de la acaroscopía o escarificación, mediante la cual se extrae material por raspado y se observa con el microscopio. También la dermatoscopía nos puede ayudar o la histopatología. Tener presente que no se cuenta con pruebas de detección serológica. El tratamiento de la escabiosis debe instituirse una vez confirmado el diagnóstico y las terapias pueden ser tópicas, sistémicas y combinadas. Es importante que el tratamiento sea realizado a todos los contactos, sean familiares o no, y a las parejas sexuales. En cuanto a las medidas generales, es muy importante lavar la ropa interior y de cama con agua caliente, con cualquier jabón. No hay que hervirla ni colocarle lavandina. Luego se enjuaga muy bien, se cuelga al sol durante 48 horas y también se recomienda plancharla. Si no se puede realizar todo esto, la ropa debe guardarse en una bolsa bien cerrada, ya que el parásito 72 horas fuera de la piel muere. Debe realizarse el tratamiento los días 1, 5 y 9 de la semana. El producto debe colocarse desde el cuello a los pies en todo el cuerpo. Se deja actuar durante 8 horas, generalmente lo indicamos de noche, y se retira a la mañana con el baño. Es importante también utilizar antihistamínicos, no solamente para aliviar el prurito y calmar al paciente, sino también para evitar las complicaciones. En cuanto al tratamiento tópico, la permetrina en crema al 5% es el tratamiento de elección
en numerosos países por su buen perfil clínico y su alta eficacia. Su absorción cutánea es muy escasa y se elimina completamente en una semana. Está indicada en niños mayores de 2 meses de edad. El azufre precipitado se utiliza en concentraciones entre el 5 y el 10% y está indicado en lactantes y también se puede usar en mujeres embarazadas. Otro medicamento utilizado a nivel tópico es el benzoato de bencilo, que puede usarse en niños menores de 5 años en concentración de 11.4 a 12.5% y en adultos y mujeres embarazadas al 25%. Hay que tener en cuenta que esta sustancia causa una intensa irritación en la piel escoriada y puede provocar conjuntivitis si se aplica cerca de los ojos. Con respecto al tratamiento sistémico, utilizamos la ivermectina 0.2 gramos por kilo en niños mayores de 5 años o con peso superior a 15 kilos. No está indicada para las embarazadas. Al no ser ovicida, debe repetirse la dosis entre los 7 y 15 días. También tenemos tratamiento combinado, tanto tópico como sistémico, para la sarna costrosa.